Hola a todos, mi nombre es Edwin Erazo y el día de hoy, para la realización de la primera actividad del curso Pintura Digital, estaré hablando del genio de la luz y el color de Claude Monet, aquel innovador que se convertiría en el pilar del arte moderno, un artista que venció los estándares de la pintura y estableció los suyos. Con más de 70 años de trayectoria, Monet se convirtió en uno de los artistas más importantes de su época, ayudando con su estilo y su nueva concepción del arte a la creación del movimiento impresionista. Realizó gran variedad de obras que representaban los paisajes que lo rodeaban, inmortalizando sus trazos en esos hermosos atardeceres, en esas pinturas marinas que reflejan nostalgia y en esos paisajes de flores y naturaleza que se simplifican entre el color de las formas y las figuras. A continuación voy a dar un pequeño recorrido biográfico. Claude Monet nació en París el 14 de noviembre de 1840. Era hijo de un adinerado comerciante de especies. Desde joven mostró un gran interés por el arte, aunque sus padres inicialmente querían que siguiera una carrera más convencional. Monet siguió su pasión por la pintura y finalmente en 1851 ingresó a la Escuela Secundaria de Artes de Le Havre, donde se hizo famoso por sus caricaturas al carbón y por sus paisajes y marinas. Fue aquí donde recibió sus primeras lecciones de dibujo por parte del artista francés Jacques-François Auchard. Y también conoció a Eugène Boudin, quien se convertiría en su maestro. Monet era rebelde y, a pesar de tener los recursos suficientes y el talento artístico necesario, se negó a inscribirse en la Academia de Bellas Artes de Francia, porque era incapaz de adaptarse a la rigidez del arte académico, en la que destacaba el realismo del neoclásico y que se centraba en la técnica. Monet sentía que en la pintura aún había mucho por descubrir, muchas posibilidades que aún no se habían explotado. Además, él consideraba que para el realismo estaba el invento más reciente, la cámara, que se había hecho famoso alrededor del mundo porque era mucho más económico que una pintura y porque la cámara capturaba mucho mejor cada detalle de la realidad. Él pensaba que el arte debía reflejar algo más profundo, el sentimiento del artista. Después de prestar servicio militar en Argelia, del cual se libró rápidamente al sufrir una grave fiebre, decidió inscribirse en un taller de arte en París, donde conoció a los pintores con quien fundó el movimiento impresionista. Fue aquí donde empezó a realizar sus primeras obras y a participar de sus primeras exposiciones, que inicialmente eran de un corte más conservador y realista, y que por supuesto fueron aplaudidas por la crítica. En esta época realizó obras como El desayuno, que trataba de imitar una famosa obra de Manet. Además, gracias a este trabajo conoció a Camille, la modelo de la obra, y de quien se enamoró y se convirtió en su esposa. Camille fue una de sus principales inspiraciones, fue su musa, y fue retratada en muchas obras de Monet y en diferentes escenas, dejando obras geniales como Camille con vestido verde, una obra que se asemeja a las características realistas del neoclásico, pero en la que vemos un toque más innovador, un toque más libre. También podemos mencionar Mujer con sombrilla, que es una de las obras más interesantes de este artista, en la que representa a su esposa Camille y a su hijo Jean. Este artista en esta obra es muy interesante porque el artista ya refleja un toque más impresionista,
y logra transmitir a través del movimiento y la luz ese toque primaveral que nos hace adentrarnos en la obra. Posteriormente, y conforme avanzaba la carrera artística de Monet, cada vez más se fue acercando hacia un arte nuevo, un arte que se alejaba cada vez más de los cánones estéticos académicos y que pues lo dejaba en la ruina porque no era aceptada sus obras. Sí avanzaba como artista, por supuesto, era un artista genial, pero a ojos de los críticos sus trabajos no eran arte, no se vendían, no eran elegidas para ser expuestas en los grandes escenarios y la economía de Monet era precaria. La crítica mencionaría que las obras de Monet parecían un boceto, los primeros trazos de una obra o una impresión, término que al final fue aceptado para bautizar el impresionismo, corriente artística que inauguró el arte moderno. Pero con el inicio de la guerra franco-prusiana tendría que cambiar de país e instalarse en Londres, en donde su situación económica no mejoraría, pero sí su estilo artístico, que cada vez más será un poquito más innovador. Aquí tomó inspiración de varios artistas y estudió varios artistas, como el artista romántico William Turner, de quien tomaría inspiración de sus increíbles paisajes, adaptando esa atmósfera que imprimía el pintor inglés a sus obras. Después de que terminó la guerra, volvió a su país y se estableció en un pequeño pueblo a las afueras de París. A lo largo de su carrera, Monet luchó financieramente, pero a medida que el impresionismo ganaba reconocimiento, también comenzó a recibir más atención y éxito. A fines de la década de 1880, su situación financiera mejoró significativamente y pudo comprar una casa en Giverny, donde creó su famoso jardín de nenufanes. Claude Monet falleció el 5 de diciembre de 1926 en Giverny, a los 86 años. Su legado como uno de los artistas más influyentes de la historia del arte perdura hasta el día de hoy. Sus obras, que fueron rechazadas en su época, se encuentran en colecciones de todo el mundo y su contribución al movimiento impresionista continúa siendo celebrada. Bueno, ahora voy a realizar un pequeño análisis a la obra de Monet y a su estilo. A lo largo de su vida, Monet desarrolló un estilo distintivo, caracterizado por pinceladas sueltas y un uso audaz del color. Él tenía esa visión adelantada del artista moderno que lo llevaba a estudiar los diversos matices que la luz puede aportar a una escena. Siguiendo esta visión, realizaba series sobre el mismo tema o la misma escena, pero a diferentes horas del día y en diferentes épocas del año, creando así obras con colores vibrantes que reflejaban un estudio profundo del color según el entorno, dejando series de pinturas coloridas del Parlamento de Londres o de la Catedral de Rouen, obras que reflejaban la belleza del color y cómo éste va cambiando a través del tiempo. A lo largo de su carrera, sus obras se desarrollaron en base a temas diversos, pero a través de la mirada diferente del artista. Uno de temas favoritos y más famosos es el estanque de nenufares en su jardín en Giverny, que el mismo Claude cultivó, así como los paisajes. También le gustaban los paisajes, los retratos, los atardeceres y los amaneceres. Estos porque en este momento del día la luz es más tenue y se logra diversos efectos atmosféricos. Básicamente, la pasión de Monet fue pintar al aire libre y estudiar su entorno. Estudiar cómo se refleja la luz sobre las aguas, cómo matiza la luz o cómo simplificar los elementos. Una característica clave de su obra es el poco o nulo color negro que usa. Esto para lograr una mayor
un mayor auge de color. Por el contrario, para no usar el negro, Monet lo reemplaza por colores como el morado, lo cual le permite crear escenas a todo color y con un alto contraste. La atmósfera, la luz y sobre todo el color se convertirían en la obsesión de Monet, tomando como base el estilo del pintor inglés William Turner, quien en sus obras había creado un estilo atmosférico donde juega con la simplificación de las formas que se integran con la atmósfera, casi siendo difuminados y sobre todo el uso de la luz que ayuda a crear esos ambientes tan llamativos. Con Monet, por primera vez desde el Renacimiento, la representación exacta de la realidad pasó a un segundo plano. Los trazos libres y rápidos combinados con la simplificación de los elementos rompían con los esquemas de la época y el arte en general. A partir de aquí, los límites del arte se empezaban a difuminar, abriéndose a mundos completamente inexplorados. Bueno, ahora voy a dar una opinión sobre la biografía y el estilo de este artista tan llamativo, ¿no? Claude Monet fue de esos genios que en su época son llamados locos, pero que después son recordados para toda la historia. Claude Monet fue un pionero del impresionismo, cuyas obras maestras capturan la luz y la atmósfera de una manera única, con un estilo único, porque pues en esa época nadie lo hacía igual. Después sí, hay muchos artistas que lo imitaron. Su enfoque innovador influyó en las generaciones posteriores de artistas y dejó una marca indeleble en la historia del arte. Su legado fue una de las piezas claves para la evolución del arte, que pasaría de ser académico, rígido y que sería limitado por todas esas reglas que se le establecían, a convertirse en la verdad del artista. Se convirtió en ese arte que sirve para reflejar los sentimientos libres del artista moderno. Monet, por otra parte, Monet es un ejemplo de perseverancia, ya que a pesar de las críticas de que su arte era rechazado y de todas las burlas, él nunca abandonó y confió más que nadie en su arte, a pesar de todos estos problemas que mencioné, todos estos rechazos. Pero él siguió adelante y aquellos que dudaron de él en el pasado, al final tuvieron que seguirlo porque era un estilo que para una modernidad que buscaba ir a la vanguardia, este estilo impresionista es el indicado. Este estilo inauguró al arte moderno y esos nuevos conceptos que darían forma al arte contemporáneo de la actualidad, que un arte que al final nos terminó llevando del pincel al píxel y a la tableta digitalizadora. Qué gran cambio que fue esto. La obra de Monet, con sus pinceladas sueltas y una paleta de colores pensada para representar los efectos cambiantes de la luz natural, definen las técnicas digitales actuales, que se basan principalmente en la pincelada del style de ese lápiz digitalizador, en esa libertad que otorga el deshacerse de la materialidad y aprovechar al máximo las paletas de color, la manipulación de las capas, la mezcla de colores en pantalla y la creación de efectos de iluminación realistas. Este rompimiento del arte que realizó este artista, que se atrevió a ir más allá de los límites que proponía la pintura de su época, representa a la perfección la evolución que sufrió la pintura y esa necesidad de ir más allá, generar una innovación. Si analizamos el arte de Monet, tiene muchas similitudes con el arte digital actual,
que busca plasmar mensajes y el sentimiento del artista y esas intenciones que se quieren generar en la imagen. Su estilo se asemeja a lo digital en cuanto busca crear efectos lumínicos que se alejen de la pintura tradicional, aprovechando todas las herramientas que ofrece lo digital. En definitiva, la obra de Monet es increíble e inspira a observar nuestro entorno y a crear nuevas cosas que nos permitan generar un estilo propio. Esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención.